Chicos, muy buenos días con todos. ¿Se me escucha? ¿Se escucha claro? ¿Se escucha? Buenos días con todos. Buenos días Marcelo, buenos días Grecia, buenos días Saraí, Natalie, Isabel, Roberto, Ítalo. Muy bien, buenos días con todos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Fausto, Nicole, buenos días. Perfecto, entonces, me escucha perfecto. Un minuto, déjame un minuto, por favor, para hacer ingresar a los que faltan y también tomar su asistencia. ¿Correcto? A ver, en un minuto empezamos. Buenos días nuevamente, para los que acaban de ingresar, he tomado su asistencia, ya en el camino seguramente habrán algunos que van a querer agregarse, como Rodrigo Reyes, acá está, Rodrigo Reyes también, estoy agregando, correcto, Dayana Fuentes también, muy bien, Pablo Santibáñez, Pablito, ahí está Pablito, Álvaro también, muy bien chicos, habíamos hecho lo que corresponde al repaso en clases anteriores, el repaso de los temas que habíamos realizado. Hemos hecho también lo que es el conflicto armado interno en el Perú, primera parte. Lo que corresponde ahora es el conflicto armado interno en base a algunos hechos, ya no pues en la Sierra Sur Central, sino en Lima, en la capital, ¿no? Estamos hablando de la época del 90 y 92 sobre todo, ¿correcto? Te voy a compartir la clase y a medida que voy compartiendo, voy explicando. Ojo, ya sabes cómo puedes intervenir, ¿no? También puedes intervenir durante la clase, no hay ningún problema, pero levantando el icono de la manito y te doy pase para escucharte con el micrófono y te escuchan los demás, o también puedes escribir por el chat y yo hago extensiva tu opinión o tu respuesta ante cualquier inquietud, ¿correcto? Vamos a compartir entonces la clase, vamos a ver, buenos días con todos nuevamente, muy bien, ya está, vamos a compartir lo que corresponde el día de hoy, a ver, me dices por favor si se puede observar, a ver, ¿se observa? ¿Se puede observar? Muy bien. Buenos días, Pablito. Buenos días, muy bien, buenos días. Vamos a explicar entonces, empiezo lo que corresponde a conflicto armado interno, segunda parte. Violencia y conflicto en el Perú. ¿Ya? Vamos a ver. Empezamos ahí. Empezamos con algo importante que es la CBR, ¿no? La CBR, la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Voy a detallar, voy a hacer algo general en cuanto a esta comisión, porque este es otro tema que vamos a desarrollar en la siguiente sesión. La CBR, inicialmente fue la CB, hablando de la Comisión solo de la Verdad, ¿no? Fue durante el gobierno de Valentín Paniagua, en el gobierno de transición, en el gobierno transitorio de Valentín Paniagua. Sabes tú que a raíz del descubrimiento de los actos de corrupción, pues de las malas gestiones de Alberto Fujimori, en el 2000, pues renuncia mediante un fax, ¿no? Mediante un fax a la presidencia del Perú, ¿no? Entonces, ante esta situación política, ¿no? Ante esta situación política, ante este caos político en nuestro Perú, asume pues la presidencia Valentín Paniagua, el presidente del Congreso de ese entonces, ¿no? Valentín Paniagua, de Acción Popular, profesor, sí, de Acción Popular, ¿no? Durante 4 meses. Había una serie de inconvenientes, detalles o dudas en cuanto a los hechos realizados por el terrorismo entre el 80 y el 2000, donde decían pues, que Fujimori estaba implicado con el denominado Grupo Colina, donde Sendero Luminoso tuvo mayor incidencia en las matanzas, donde el ejército también, ¿no? Entonces, ante esto, Valentín Paniagua decide formar pues la Comisión de la Verdad, ¿no? Añadiéndose, ojo, también los diferentes juicios pues de los hijos, de los nietos, de todos los que habían muerto o afectado, o habían sido muertos o afectados por el terrorismo, ¿no? Durante la época del terrorismo. Entonces, ante esto queda la Comisión de la Verdad, ¿no? Valentín Paniagua, con la finalidad de encontrar pues, a los principales responsables de estos crímenes, ¿no?
y ver de alguna manera que sean pues indemnizados, ¿no? Ese era el objetivo de la Comisión de la Verdad. Más adelante, cuando ya después de 4 meses, muy bien, no te preocupes, Jaime, no te preocupes. Después de 4 meses, ¿no? Es elegido presidente Alejandro Toledo, ¿no? ¿Te acuerdas la marcha? Bueno, cuando intentó sacar, o intentó pues, cuando fue descubierto pues, Fujimori, la marcha de los 4 suyos, ¿no? En 2000. Correcto, entonces, Valentín Paniagua es elegido interinamente para el presidente, hay elecciones, convoca elecciones después de 4 meses, y es elegido Alejandro Toledo, ¿no? Y extiende la denominación a Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? Donde va a averiguar pues todos los hechos de violencia entre el año 80 y el 2000, y encontrar a sus principales responsables, ¿correcto? Muy bien, sigamos entonces, bajando. La crisis extrema, ¿no? Entre el 89 y 92. Bajo ese contexto nos situamos entonces. Habíamos analizado en su mayoría en la clase anterior, ¿no? En cuanto a la violencia y conflicto en el Perú, inicios del 80, ¿no? Y hasta el 90 aproximadamente. Ahora vamos a hablar de crisis social, económica y política entre el 89 y 92. A ver, quiero tu intervención, ya sea por el chat o ya sea por el micrófono levantando tu manito, por favor. ¿A qué se refiere o cuáles son los hechos que que acaecieron en crisis social, económica y política en el Perú entre esos años? ¿Qué hechos resaltantes, ¿no?, asumió en este caso el presidente Alberto Fujimori en el 90? ¿No? ¿Cuáles fueron esas crisis? A ver, empezamos por ahí. Hay varios aquí. Empezamos aquí. Marcelo y luego con Leo. Marcelo, buenos días. Dime, te escucho. A ver. Marcelo, buenos días, ¿te escucho? Buenos días, profesor. Ocurre lo siguiente, en el gobierno, en ese interín del 89 al 92 existió, pues, en primer lugar, podemos establecer una crisis política en términos de un autogolpe de Estado y la existencia y la creación de una dictadura fujimorista, a través de la creación de una nueva constitución y todos estos procesos que llevaron a la generación de una crisis política. Por otro lado, una crisis económica la podemos ver durante el Fujishock, que se aplicó pues en agosto de 1990, según tengo entendido. Y pues esta crisis económica, que si bien fue controlada por esas medidas neoliberales que llegó a tomar Alberto Fujimori, sí se siguió dando y la población siguió sintiendo los impactos. Y por otro lado, una crisis social en términos de que pues se dieron migraciones forzadas de la sierra a Lima por el terrorismo y también por los problemas económicos. Exacto. Entonces, bajo ese contexto nos situamos, ¿no? Y de esto se quiere, pues, aprovechar el terrorismo, Sendero Luminoso, ¿no? A ver, vamos con Leo. Leo, dime, ¿te escucho? Ah, ya, pues en esa época es donde se da la crisis de hiperinflación en lo económico, donde el Perú pasa su peor momento históricamente en lo económico. También se puede considerar crisis social porque, aparte de las migraciones internas, se puede considerar al terrorismo en general, todo lo que provocó. Y en lo político se puede también anotar lo que hizo Alan García, casi una crisis política, porque pudo haber provocado una guerra civil con todo lo que hizo el APRA en general, viendo que cuando se retiró le hicieron un aplauso porque nadie lo quería. Nadie lo quería. Eso fue lo irónico, Y ¿no? Fujimori Ujú. hizo también su elección bien manipulativa con su propaganda contra María Vargas Llosa. Se puede considerar que hubo una guerra civil muy cerca, pero no se pasó. Hubo el golpe de Estado también contra Alan, pero tampoco pasó. Podemos decir que esa guerra civil no se pasó porque se retiró oportunamente Mario Vargas Llosa. Tú sabes que Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori en el 90, ¿no? Estuvieron hasta las últimas por ser elegidos presidentes, inclusive se fueron a segunda vuelta, ¿no? Pero Mario Vargas Llosa desistió de ello, a seguir a segunda vuelta. ¿Podemos decir que eso eso evitó una guerra civil? Eso en parte, pero también consideraría que el ejército en general tenía tramas por lo que pasó con Velasco, aún no estaba recuperado su prestigio, y hacer un nuevo golpe de Estado era recordar el pasado, pues hace 10 años nomás fue una dictadura y hubiera sido fatal. Exacto, ¿no? Además podemos también interpretar que ya la figura de Manuel Vargas Llosa estaba formada, ¿no? Contra un naciente de ese entonces Fujimori, ¿no? Un naciente, pues, en cuanto a su
en cuanto a su formalidad, ¿no? Ya pues un ciudadano, no se vestía de forma normal, ¿no? Y tú lo comparabas con Mario Vargas Llosa, entonces la gente pues prefirió en el 90 pues votar en su mayoría en primera vuelta por Alberto Fujimori, bajo esa figura, ¿no? Bajo esa figura. Muy bien, sigamos entonces. Ya tenemos establecido esa crisis social y política y económica. Acá se me dice la hiperinflación, claro, la hiperinflación lógicamente tiene mucho que ver, ¿no? Muy bien, Ariana, la hiperinflación. Por acá también mencionar el autogolpe de Estado en el 92, claro que sí, ¿no? Como dijo Marcelo, ¿no? La constitución política, pues, ¿no? Para establecer la constitución política también en el 93. Sigamos, entonces, con la siguiente. A ver, Mario Vargas Llosa tenía, acá hay algo de Xiomara, me dice, tenía un plan de gobierno, tenía planeado hacer el shock económico, pero los peruanos no quisieron votar por Mario Vargas Llosa debido al temor que suban los precios de primera necesidad. A ver. Antes de entrar a la segunda pauta, a ver, escuchen esto. Mario Vargas Llosa tenía un plan de gobierno, tenía planeado hacer el shock económico, pero los peruanos no quisieron votar por Mario debido al temor que suban los precios de primera necesidad. A ver. Justo iba a pasar la segunda pauta, pero me parece interesante este punto. Pero Marcelo, después leo. A ver, Marcelo, Sí, dime. claro. Lo que pasa es que Mario Vargas Llosa tenía una línea a través del Fredemo en la cual se presentó y él pues era de las personas que decía el shock se debe aplicar. Abrió bastante su política y su línea en términos de que dijo que era lo que haría si llegara al poder. En cambio, Fujimori pues maquilló, disfrazó bastante bien lo que haría, Sí, tuvo una posición incluso en contra de este shock económico neoliberal. Sin embargo, un mes o menos de un mes después de ser elegido como presidente y 2 años antes de convertirse en un dictador, eh, aplicó el shock económico y trajo las medidas neoliberales que exacto. ¿No? Exacto. tenemos Entonces, como país hasta ahora. exacto, ¿no? Que aún siguen afectando. Leo, ¿algo que agregar? Se debe considerar también el contexto de la época en Latinoamérica que había salido la crisis internacional del 80 y todos los países en general, desde Pinochet, hicieron reformas neoliberales por los consejos de Washington de Estados Unidos por miedo a que si esas crisis económicas se volvían peores, iba a haber revoluciones comunistas. Entonces mejor estabilizar a toda la región con un plan estadounidense que Pinochet aprovechó primero con la escuela de Chicago. Y ya pues Mario Vargas Llosa imitó el consenso de Washington, pero Fujimori fue manipulador y dijo Claro. que no y al final sí lo hizo. Buen Pero era punto necesario. buen punto lo que dices, ¿no? No solo era crisis económica Perú, ¿no? También se ve afectado por la crisis a nivel de Latinoamérica, ¿no? Afectado el Perú, ¿no? Y eso fue uno de los hechos también resaltantes, una de las cosas resaltantes en el cual Sendero Luminoso, pues, ya se quería insertar en Lima, ¿no? Del centro del poder, pues, del Estado, ¿no? Del Estado peruano, ¿no? Recordemos que ¿cuál fue el objetivo de iniciar con la Sierra Sur Central, ¿no? Con la parte sierra del Sendero Luminoso. ¿Cuál crees tú que era el objetivo? Iniciar en esas zonas y no en Lima y no en la costa en general. Aprovechar el sentimiento de las clases bajas por lo que pasó en los gobiernos anteriores. Exacto, ¿no? Muy bien, sigamos al segundo punto. Los grupos terroristas se enfrentan al Estado peruano y justifican sus actos de violencia. Ahí está lo que acabamos de decir, ¿no? Justifican sus actos de violencia. Eh, Acá me dice Marcelo, crisis de la deuda latinoamericana o década perdida de Latinoamérica. Sí, tiene mucho que ver eso, ¿no? Década perdida, sí, lo denominaron la década perdida en su momento por la crisis de ese entonces en cuanto al el nivel de Latinoamérica. ¿Qué país principalmente perjudicó esa crisis o trajo consigo esa crisis? Tú sabes que siempre hay uno, ¿no? Hay un país entra en crisis y encadena, vienen los demás. ¿Qué país fue el principal que trajo consigo eso? A ver, en su Creo momento. creo que había sido México con la deuda y de paso también Brasil y Chile, que también tuvieron sus propias deudas. En general los tres juntos hicieron un bloque. Ya, Después de Argentina, Ecuador y llegó Perú. un bloque económico. Vamos a ver. Marcelo, dime. A ver, Marcelo. Argentina, pues, pasó por un llamado proceso de reorganización nacional, que en realidad fue una dictadura llamada dictadura cívico-militar del golpe de Estado, si no me equivoco, del 24 de marzo de 1976, que básicamente llevó a Videla al poder, y esto trajo consigo una crisis de la deuda del mismo año que asumió. Exacto. Y esto pues fue afectando porque Argentina en ese entonces era considerada una de las economías más grandes de la región.
No, ese entonces, sí, Argentina. Entonces estamos hablando de Argentina en general como parte de esa crisis que afectó y vino en cadena hacia los demás, en este caso Perú, ¿no? Violaciones contra los derechos humanos como el Grupo Colina, lo vamos a ver ahora, responsable de la matanza de Barrios Altos y La Cantuta. No solo de Barrios Altos y La Cantuta, ¿no? Es muy sonado Barrios Altos y La Cantuta como los hechos más resaltantes, pero también hubo otros, ¿no? Como la matanza en el Santa, en Chimbote, o la de Pedro Wilca, ¿no? El presidente de la el secretario de la CGTP, ¿no? Entre otros, y vamos a verlo más adelante, vamos a comentarlo. Muy bien. ¿Hasta aquí algo que agregar, alguna información que agregar, alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Adriana, Álvaro, Ariana, Leo, vamos a ver quién más. Grecia, Marcelo, ¿todo claro? ¿Sí? Claudia, Daniela, David. Muy bien, ya no te preocupes, estoy anotando todo lo que están haciendo en el chat, todo lo que están escribiendo. Muy bien, David, Ayana. Muy bien, sigamos entonces. La verdad que esto es mucho por comentar, pero el tiempo también nos gana. Pero sigamos en la medida de lo posible. Mira, los hechos resaltantes en cuanto a las matanzas o las incidencias de Sendero Luminoso en Lima, ¿no? En Lima. Asesinato de María Elena Moyano, la madre Coraje. No sé si sabes la historia de María Elena Moyano, ¿sí? De Madre Coraje, denominada Madre Coraje, ¿no? Fue una dirigente vecinal, ¿no? En Villa El Salvador, una dirigente muy importante de Villa El Salvador. Ahí está. A ver, vamos a ver. ¿Alguien que me pueda contar esa historia? O si no, yo las cuento, no hay problema. Pablo, ¿tú? ¿Tienes micrófono, Pablo? O Xiomara, alguien por el micrófono, o si no, por el chat también puedes escribir. Ahí está, vamos a ver. Y yo agrego, ¿no? Si no, ya, Pablito, no te preocupes. Vamos a ver. Vamos acá a Leo que me quiere decir algo, parece. A ver, Leo y luego Marcelo. Los demás también pueden intervenir. ¿Eh? No sé por qué no me intervienen por el chat, me intervienen algunos, pero los demás también tienen, yo sé que tienen micrófono. Ya, Leo, vamos, te escucho. Empezamos. Ella, Mariana Elena Moyano era la alcaldesa de Villa El Salvador en esa época. Y era de izquierda, pero se puso a enfrentar a los del Sendero Luminoso y el MRTA porque eran muy violentos y no consideraba que era un momento adecuado hacer la revolución. Y entonces eso lo enfrentó en contra con Aymar Guzmán, que no le agradaba que haya una traicionera a la revolución y la mató con un Sobre tache de todo bomba. cuando era de izquierda, ¿no? Sobre todo si siendo de izquierda y lo tomaba el grupo senderista Como como revisionista, traición, ¿no? Como revisionista traición. del marxismo. Claro, tú sabes que la situación de Marielena Moyano no era alcaldesa en sí, directamente, era Teniente alcaldesa. teniente alcalde, ¿ah? Teniente alcalde, ¿correcto? Correcto. A ver, la situación es la siguiente, ¿no? A ver, Leo, perdón, Marcelo, ¿me quieres agregar algo? Dime. Sí, claro, bueno, como lo dijo Leonardo, era teniente alcaldesa de Izquierda Unida, que cabe resaltar que es un partido, fue un partido político que se enfrentó directamente a Sendero Luminoso y al MRTA, y pues dejó una frase bastante conocida: la revolución no es muerte, ni sometimiento, ni fanatismo. Y por esto, pues, básicamente se enfrentó a Sendero Luminoso, y cuando ocurrió esto, declararon un paro armado en el distrito, y ella, junto a varias mujeres de colectivos cercanos, como el movimiento del vaso de leche y tal, desafió este paro y básicamente Sendero Luminoso las amenazó y finalmente sí llegaron a aniquilarla, dejando huérfanos a 2 hijos, si no me equivoco. Exacto, ¿no? A ver, señores, algo que de Ariana me dice era una mujer que luchaba contra la pobreza y la defensa de los derechos humanos y también de la mujer, ¿sí? En el momento en que el país se encontraba atacado por el terrorismo, Ariana se alzó contra el Sendero Luminoso, por lo que fue asesinada en Lima a los 33 años, me dice Omar. El atentado en la calle Tará, ya, la calle Tará también, vamos a ver eso. En la explosión de un coche de bomba también consistió. Para terminar con Marilena Moyano, Sendero Luminoso ante esta rebelde, entre comillas, rebelde, ¿no? Porque era de izquierda, mira, ¿no? Y Sendero, digamos que era de izquierda, la asesinó, ¿no? Pero, ¿cómo así? Convocó un paro armado, Sendero Luminoso, un paro armado en Villa El Salvador, ¿no? Para sembrar el terror, el miedo ante la población. Sin embargo, Marilena Moyano no accedió a tal paro armado junto a varias mujeres, ¿no? Que salieron a las calles desafiando pues ese paro armado. El paro armado no resultó finalmente, ¿no? Entonces Sendero Luminoso no se quedó con las manos cruzadas, ¿no? Dice pues que había una festividad, una pollada, si no mal recuerdo, una pollada, y atentaron con su vida, ¿no? La mataron, ¿no? Dice que hubo un balazo en el pecho, luego arrastraron su cuerpo hasta, la amarraron, le arrastraron su cuerpo hasta un coche bomba, le hicieron dinamitar su cuerpo, pero ahí no quedó todo. 4 días después de su muerte, en su tumba, dinamitaron también su tumba. Mira la extrema violencia que utilizaba, pues, Sendero Luminoso,
ya creo que es más radical, ¿no? Mira, más radical. Ya no solo eran civiles, ya no solo eran comuneros, también ahora eran, pues, dirigentes políticos. En este caso, Marielena Moyano. El atentado de la calle Tarata, ¿no? Muy importante. Como dijo su compañera hace un momento, fue un atentado Nicole también me dice, un atentado de un coche bomba, una explosión de coche bomba en un centro comercial, ¿no? Fallecieron 14, 15 personas, 20 personas alrededor y más de 200 heridos, ¿no? Más de 200 heridos. Ahora, intentar, pues, ¿cuál crees tú que era el objetivo? Ir a esa calle Tarata de Miraflores, de sembrar un coche bomba. ¿Por qué no me pongo a pensar en otra calle, en otra calle, en otra calle, en otro lugar, en otra situación? ¿Por qué? ¿Por qué la calle Tarata, un centro comercial, y en Miraflores? A ver acá. Dime, Leo, te escucho. Porque la calle Trata está llena de gente empresarial y sería un símbolo de un ataque a la burguesía limeña en general y toda la oligarquía criolla. Y sí, los comunistas lo ven como una obra de arte a la guerra. Exacto, ¿no? Una obra de arte para la guerra, ¿no? Para su conflicto que estaban, pues, que estaban orquestando Sendero Luminoso. Pablo me dice, distrito con dinero, sí. El atentado en la calle Tarate consistió en la explosión de un coche bomba por el Sendero Luminoso, porque Miraflores se conoce como distrito Pituco, Xiomara Guamanchao, Pituco entre comillas, muy bien. Fue la explosión de un coche bomba en la calle 2 de Tarata, lo que me dice Rodrigo Reyes, destruyó negocios, casas y automóviles. Oye, Marcelo, ¿algo que agregar? Sí, bueno, también se ha hablado mucho, ya habiendo pasado del 16 de julio de 1992, que uno de los objetivos principales fue el Banco de Crédito del Perú, ubicado en la cuadra 2 de Tarata, y como lo dijo Leonardo, pues esto involucraba para sus ideas terroristas un gran logro de la guerra popular al enfrentarse contra la clase burguesa. Exacto, contra la clase burguesa, exacto, la clase burguesa. Lima, Miraflores, ¿no? Exacto. Muy bien, pintas terroristas en las universidades. Pintas terroristas en las universidades, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo de ir a las universidades? Cantuta, San Marcos, en un primer momento con la Universidad San Cristóbal de Huamanga, cuando se inició el terrorismo, ¿no? Ahí me di, bueno, ¿cuál fue el objetivo? ¿No? Con mi hija Ariana me dice pintas terroristas en la universidad, agregando la información. A ver, Leo, te escucho. Allá sirvió para adoctrinar a los universitarios con las ideologías de izquierda y así desviarlos de lo que ellos consideran la clase burguesa. Ya está. Para difundir sus indicios terroristas, Luis, espacio de acción para los grupos terroristas. Roberto buscaba apoyo en las universidades públicas, difundir sus ideales. Natalie, Rodrigo Reyes, convencer a más jóvenes para que se unan a su causa. Ajá, muy bien, para difundir sus ideologías. Reclutar a universitarios para unirse a ellos. Marcelo, dime, te escucho. Claro, como lo dijo la mayoría, se trataba de un espacio de reclutamiento de jóvenes hacia las ideas marxistas, leninistas, maoístas y el pensamiento Gonzalo, pero también como era dejado un mensaje hacia el Estado, el hecho de decir, ya estamos involucrados, ya estamos dentro de tu sistema educativo, es mucho más vulnerable ahora, y era también una especie de dejar este mensaje hacia el gobierno de que ya estamos dentro. Exacto, y Claudia me dice el objetivo de obtener jóvenes para que se unan a ellos, para llamar la atención del pueblo, Luis, eso más ocurrió en San Marcos, sí, en San Marcos, ¿no? Ya que querían que su opinión de izquierda, que estén en contra de la burguesía, ya que los estudiantes de ese tiempo eran de izquierda, Brian Arrece, algunos en sí, era más fácil de reclutar. ¿Podemos decir que los jóvenes son más fáciles de manipular en ese contexto? Sí. ¿Podemos tomarlo de esa forma, Marcelo, Leo, Claudia, Roberto, Pablo, ¿no? A ver, explícame, Pablo, por el chat. Podemos decir que, o levánteme la mano por el chat también, por el micrófono, que son manipulables bajo ese contexto. A ver, dime, Marcelo. Yo creo que depende en realidad, porque también estos jóvenes se veían expuestos pues a la presión de estos grupos terroristas. Por otro lado, creo que algo que se está cometiendo acá, y en el chat también los puedo leer, es un error bastante grande terruquear a los universitarios y Exacto. pues a las universidades como tal. ¿No? Si cabe el término, ¿no? Terruquear, sí, si cabe el término, ¿no? Por así decirlo, por denominarlo, entre comillas, ¿no? ¿No? Claro, no podemos decir, pues, el hecho de que yo lea, pues, yo me pongo a leer mañana un libro maoísta, leninista, o de Carlos Marx, qué sé yo, marxismo, y el hecho de que yo pueda leer, ¿no? O tener ciertas prácticas ciertas prácticas de izquierda, no necesariamente implica que sea un terrorista, pues, ¿no? No necesariamente, ¿no? Y muchos de ellos se confundieron en su momento, ¿no? En su momento. Habían jóvenes, por ejemplo, en la cantuta que se reunían en la noche, ¿no?
ya eran sospechosos de terroristas, ¿no? De terroristas. O en otra universidad hacían pintas, ya eran sospechosos de terrorismo, ¿no? Muy bien. La mayoría, sí, ya que en ese momento eres vulnerable a escuchar diferentes ideales. Ya está, me dice Ariana. Un joven de buena clase económica no prestaría atención a las ideas de Sendero, por eso iban a universidades públicas. Ajá. ¿Qué tal, Pablo? Un joven de buena clase económica no prestaría atención a las ideas de Sendero, por eso iban a universidades. ¿Tú crees eso? ¿Ustedes creen ello? A ver, vamos a ver. Leo, te escucho. Es una buena estrategia, ya que los de que van a escuela pública usualmente son las de gente de clase baja, y esa gente de clase baja son más fáciles de manipular porque no han estudiado mucho. Y de paso puedes apelar sus sentimientos de, la pobreza, eres pobre, te voy a ayudar. Ellos como son sentimentales los puedes manipular más fácil. En cambio un rico como es un poco más lógico en ese sentido de que ya tiene todo ganado, ¿para qué unirse a una revolución? Ya, Marcelo, ¿qué opinas de Pablo? Considero que, bueno, me parece así a simple vista, no conozco más de cómo piensa, pero así lo puedo ver como una afirmación clasista y aprofóbica a simple vista, en términos de que no podemos asumir que determinado sector o determinada clase social recibe menos educación que otra, y por otro lado existen múltiples factores por los cuales una persona podría verse convencida. Por ejemplo, Garrido Leca, la señora que hace poco fue excarcelada, no parte de clase económica baja, pero sin embargo, sí estuvo involucrada con Sendero Luminoso, así que creo que ahí deberíamos tener más cuidado con cómo fraseamos. Ahí hay una paradoja, ¿no? Hay una paradoja, ¿no? Estamos hablando de una contradicción, una paradoja, ¿no? Claro, Garrido Leca, ¿no? Si vamos a hablar de estudios, ¿no? Mira, en qué situación, su mismo apellido también, si hablamos por apellidos también, implicado pues en un sector económico y educacional, ¿no? De buena élite, de buena forma, ¿no? Pero estuvo implicado en terrorismo, ¿no? Hay una paradoja ahí, ¿no? Muy bien, también la personalidad de una persona, acá me dice Ariana, también la personalidad de una persona, pero también afecta su situación económica. Ya en algunos casos podemos tomar de esa forma, pero no es tan radical, ¿no? No es tan radical esa situación, ¿no? En cuanto a lo que me dice Pablo. Vamos a ver, vamos a continuar entonces. De verdad que es interesante, pero el tiempo nos gana y a mí... Vamos a ver, Leo me dice, la mayoría de los pobres los pueden manipular, usualmente por su condición económica. Son muy sentimentales, apelar a sus emociones de querer ascender económicamente y aprovechar que por su baja condición es muy probable que no hayan invertido en educarse, en educarse de calidad. Los puedes manipular, encima la edad donde no han madurado es un público objetivo. Un público objetivo, ya, se lo puede manipular. Estamos entrando entonces, ¿estás coincidiendo, Leo, con lo que dice de cierta forma Pablo? ¿Leo, o me estoy equivocando? Más o menos, porque la mayoría son así, no hay que ser tan sentimentales con ellos, son muy de cultura chicha, fácil de manipular. Sí, 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 claro, si nos tomamos de esa forma, si lo vemos de esa forma, tenemos el caso de Garrido Leca, sí, culta, Estudió en el Sofianum y en la PUC y no por eso deja de ser terrorista. claro, culta y terrorista. Pero si lo vamos de otra forma también, ¿no? Profesor, ¿qué tal los seguidores de Fujimori, ¿no? El sector pobre, y se dejan manipular por Fujimori. O sea, hay una serie de ejemplos. A ver, Pablo, es por la economía. Una persona adinerada no apoyaría las propuestas de Sendero. La gente adinerada que se une a Sendero está jodida, bueno, entre comillas, jodida, de la cabeza, está mal de la cabeza, está carísimo, por eso mataban gente. Garrido Leca estaba en mi antiguo cole y tiene miles de problemas, casi la expulsan. Casi la expulsan. Lo último sí no te entendí, a ver, no te entendí lo último, Pablo, pero lo primero sí, te entendí, dice una persona adinerada no apoyaría. Una persona adinerada, pero en todo caso, lo de Garrido Leca entraría en contradicción, pues, ¿no? Entraría en contradicción en ese sentido. Confirmo, conozco terrucos y son muy sentimentales y onerosos, me dice Leo. Problemas conductuales, ya te entendí, Pablo, problemas conductuales. Muy bien, pasemos al MRTA, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Túpac Amaru. Si hablamos de algo definitivo, fue con Néstor Cepa Cartolini, ¿no? Entre comillas, algo definitivo, ¿no? En la llamada toma de la Embajada de Japón en 1996, ¿correcto? Las acciones armadas, ¿no? Que dirigió Néstor Cepa Cartolini mediante el secuestro, la extorsión a grandes personalidades, alienadas, y terminó con esta toma de la Embajada de Japón con la Operación Chavín de Huanta, ¿correcto? A ver, justo había un dilema acá, un dilema en cuanto a la muerte de estos personajes, ¿no? Alberto Fujimori dice que ingresó, o mejor dicho, el ejército ingresó,
acribilló a los implicados, los emerrentistas, 13, creo, 13, ¿sí? Néstor Serpa Cartolini junto a sus 12 seguidores, los acribilló con el solo hecho, adujo Fujimori porque estaban armados hasta los dientes, ¿no? Es un dicho expresó Fujimori en su momento. Pero entra en contradicción porque dice, algunas investigaciones dicen que cuando ingresó Fujimori, o mejor dicho, cuando ingresó en las Fuerzas Armadas, ¿no? A controlar esa situación, los emerrentistas estaban jugando pues, su partido de fútbol, entretenidos con otra situación. Entonces, ¿qué tiene que ver acá los derechos humanos en esta situación? Los derechos humanos. ¿Hubo respeto por los derechos humanos o no hubo respeto por los derechos humanos ante esta situación? ¿Se tuvo que llegar a la necesidad de matar a estos emerrentistas o se pudo evitar eso? A ver, vamos acá, hay dos comentarios. Primero, Leo. Leo, te escucho. A ver, profe, considerando que esto se puede llegar a ver como una guerra, en una operación como esa hay que cuestionar los derechos humanos, ya que es una guerra, pues fuera contra los terroristas. Ellos asumieron que es un bando, y entonces puedes violarlos en teoría, porque es un soldado y está sujeto a reglas de guerra y no reglas civiles. Ya, muy bien, me estás coincidiendo con lo que dice Pablo, se les tenía que matar necesariamente, me dice, ¿no? Xiomara me dice, claro, estaban en una sala jugando, sí, muy bien, entretenidos. Marcelo, te escucho. Sí, bueno, creo que incluso cuando existe una guerra existen distintos protocolos, creo que incluso considerándolo como una guerra, porque oficialmente por el Estado ni Claro. por ningún organismo internacional estaba considerado así. Entonces, incluso en el escenario de Leonardo y de Pablo, existen diversos protocolos para un procedimiento de una guerra que se llama el Convenio de Ginebra, firmado pues aproximadamente en la década del 50 del siglo pasado. Entonces, ese protocolo decía cuáles eran lo que se debía usar, cómo se debía tratar a los prisioneros de guerra y tal. Entonces, consideramos, al menos yo considero que se debió seguir este protocolo incluso cuando se asumiera que se tratara de una guerra. El gobierno de Fujimori fue un gobierno violador de derechos humanos y eso absolutamente nadie lo va a negar porque está escrito en un papel y en una sentencia judicial internacional. Entonces, no solamente por esto, sino también por el Grupo Colina, matanzas de Pativilca, Barrios Altos, La Cantuta, etcétera. Exacto, ¿no? Claro, el convenio de Ginebra, sus protocolos fue en 1949, ¿correcto? Estableció en 1949 y entre ellos, pues, establece ello, ¿no? El respeto por los derechos humanos. Claro, los protocolos, ¿no? Pero los protocolos que hay que seguir en cuanto a, a ese acto que se acaeció en la embajada de Japón. A ver, dice Xiomara, tenía muchos rehenes, pero el MRTA no podía mantener a muchas personas, así que decidieron soltarlos, por así decirlo, pero cometieron el error de liberar a la madre y hermana de Fujimori. Ah, a la hermana cometieron soltar, pero cometieron el error de liberar a la madre y hermana de Fujimori. El problema es que ellos no deberían tener derechos humanos. ¿Derechos humanos? Pero si son, si partimos... Son personas, son humanos. Pablo, pero si son personas, Pablo, partimos de alguna concepción, son personas, son ciudadanos. El gobierno no presta atención a la oportunidad de accionar con medios menos sanguinarios. Yamil, el gobierno prestó atención a la oportunidad de accionar con medios menos sanguinarios. Ya, Leo, confirmo. ¿Qué confirmas, Leo? ¿Lo de Yamil? Los dos. Los dos, ya está. Pablo me dice, USA no considera a los terroristas dentro de los derechos humanos. Mira Bin Laden. Cuando capturaron a los principales líderes del MRTA, se acogieron a la ley. Ajá, es importante. La ley de arrepentimiento, ¿no? Se acogieron a la famosa ley de arrepentimiento, pero esa ley de arrepentimiento, pues, es simplemente, pues, un juego político entre ellos, ¿no? Me arrepiento y yo acuso a los demás y me bajan la condena, ¿no? En términos Y creo que hace criollos. falta recordar acá las características de los derechos humanos, universales, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles, imprescriptibles e indivisibles, por lo que Invisibles. dice Pablo no tiene Claro, cabida y hablo de alguna Bin en Laden, pues, derecho también. internacional. Claro, son personas, pero pierden esa condición cuando matan niños y mujeres. No En se todo, pierden derechos humanos a no ninguno. se, claro, no se pierden, ¿no? Limitan en algunos casos, pero no se pierden. Los derechos humanos merecen un revisión. Si hablamos, claro, si hablamos en general, podemos decir que merecen una revisión, ya, eso sí. En teoría, me dice Pablo, en teoría. Bueno, podemos diferir, sí, diferir de comentarios, podemos diferir de opiniones, no hay ningún problema, eso sí. Pero siempre con respeto y argumentando de buena forma, como lo están haciendo ustedes, no hay ningún problema. Muy bien, chicos. Sigamos entonces. Entonces, Néstor Serpa Cartolini acaba ahí en la Embajada de Japón. Antes ya había sido capturado en el 89 Víctor Polay Campos y en el 90 escapó de la cárcel y en el 92 recapturado, ¿no? Y asume Néstor Serpa Cartolini hasta su muerte en el 96. Muy bien, sigamos acá entonces. El fin del conflicto armado,
entre comillas, la DINCOTE, la Dirección Nacional contra el Terrorismo, con la captura de Víctor Pole Campos en el 92 y la captura de Abimael Guzmán en el 92 también. ¿Correcto? Las solicitudes, como me dijo su compañera fue que me dijo hace un momento, la ley del arrepentimiento por parte del MRTA y el acuerdo de paz. A ver, ¿qué consiste ese acuerdo de paz de Sendero Luminoso? ¿Alguien tiene alguna idea? El acuerdo de paz de Sendero Luminoso. Cuidado, Pablo, tranquilo, Pablo. Luis también, a ver, ¿en qué consiste ese acuerdo de paz que intentó hacer, pues, Abimael Guzmán en el 92 cuando fue capturado? Claro, Ariana, Abimael Guzmán solicitó el acuerdo de paz. ¿Pero en qué consiste ese acuerdo de paz? A ver, ¿en qué consistió? Tú sabes que cuando fue capturado Abimael Guzmán, comenzó a alabar al gobierno de Fujimori. Comenzó a elogiarlo al gobierno de Fujimori. A ver, Leo, te escucho. Ella solicitó el acuerdo de paz porque ya estaba derrotado militarmente hablando y porque al tío Vladi le beneficiaba que los terroristas vean que su líder se está rindiendo y así no tener un mártir. Si lo mataban ahí podía ser peor porque hubiera sido más intensa la guerra, entonces mejor que se rinda y que los seguidores se dividan, como pasó ahorita. Exacto. ¿No? Sí, pues, el acuerdo de paz, otro juego político, por así decirlo, el acuerdo de paz y la ley de arrepentimiento. Bueno, las últimas acciones ya te dije, ¿no? La toma de la embajada de Japón el 16 en cuanto a la MRTA. Muy bien, ya sabes por qué por qué debemos desterrar pues la época del conflicto armado interno. Ahí tienes, ya lo sabes, tú de forma consciente debes saberlo, ¿no? En general para todos, Pablo, llamo la atención para todos, Pablo. No te preocupes. Muy bien, chicos. En cuanto a la tarea, chicos, esto lo van a presentar en el aula virtual, pero yo recién voy a abrir el aula virtual a partir del 18, el lunes 18 de la semana que nos corresponde de FC, ¿correcto? Ahí voy a abrir el aula virtual y con la fecha, el límite para que entreguen, ¿correcto? A partir del lunes 18 voy a publicar para que me presenten esta tarea por el aula virtual. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, chicos? Ya me queda un minuto y medio. Una pregunta, Marcelo, Ariana, Pablo, Iván, Álvaro, ¿todo claro? ¿Sí? Bueno, acá me dice Ariana, solicitó el acuerdo de paz, profe, este último tema del bimestre, es el último tema del bimestre. No, no es el último tema del bimestre, falta uno que es la Comisión de la Verdad, Reconciliación y la revocatoria. La tarea, ya dije, esta tarea se va a publicar en el aula virtual, a partir del 18, del lunes 18. Ajá, a partir del lunes 18. Ya voy a abrir el aula virtual con la fecha límite para que presenten por ahí. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima sesión. Cuídense. Gracias, profesor. Hasta la próxima Gracias, semana. Manuel. Buenos Cuídense, días. cuídense. Fuerte abrazo.